El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando veas esta hermosa transmisión. Hoy con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. ¿Sabes lo que son las marcas que hablan? ¿Has escuchado alguna vez hablar a una persona que ha sido marcada y que en algún momento de su vida reconoció que necesita o necesitaba la ayuda y la intervención divina? Bueno, pues de eso vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada Janet Santana, y nos va a estar presentando su libro Marcas que Hablan. Así que no te retires, que Paramédicos del Alma comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Estamos contentos. Recuerda que nos puedes conseguir como Paramédicos del Alma en todas las redes sociales, o José L. Rivera Nieves, Paramédicos del Alma, en todas las redes sociales también. Hoy estamos sumamente contentos porque tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Janet Santana. Ella es consejera cristiana, capellana y fundadora del Kingdom Key Ministry. Así que, ¿lo dije bien? Kingdom Key. Correcto. Así que estamos contentos en esta mañana por tener al apóstol Janet Santana, autora del libro Marcas que Hablan. Y de hecho, de eso vamos a estar hablando en algún momento, sobre esta interesante propuesta que esperamos que sea de bendición para todos nosotros, porque ya estoy loco por leerlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos vean, y bienvenida acá con nosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias por abrirnos este espacio y recibirnos. Qué bueno, acá tienes un amigo, y en lo que somos los Paramédicos del Alma estamos trabajando con lo que es la intervención en crisis y prevención del suicidio y todos sus derivados, ¿verdad? Ahí estamos para la gloria del Señor. Cuéntenos, ¿qué nos trae o qué le trae por acá, por Puerto Rico, en esta propuesta de este libro, y para beneficio de los amigos televidentes? Recuerden que estoy en distintas audiencias que nos ven, ¿verdad? En distintos horarios. ¿Quién es Janet Santana? Janet Santana es una mujer que creció con procesos bastante fuertes. Uh-huh. Salí de esta isla hermosa con un desahucio médico y Dios me permite regresar con un proyecto de sanidad. Una mujer que fue procesada y entiende que fue escogida para ese proceso y para este tiempo. Soy madre e hija y amo lo que hago, ¿verdad? Lo que es Kingdom Key Ministry, lo que Dios ha puesto en las manos, porque en un momento dado de mi vida pues me sentí desprotegida. Así que esa es Janet Santana, una mujer, madre, esposa, madre, eso va cortado totalmente, pastor, padre, yo lo declaré. Eso va cortado en el podcast, gracias, volvemos. Hija, madre, que ha pasado muchos procesos difíciles, pero estamos aquí. Sí, muy bien. Y gracias por la oportunidad. A través del libro, usted nos trae una propuesta que es pudiéramos decir, una autobiografía. ¿Cómo se desarrollan esos primeros años de su vida hasta el punto donde tiene que escribir y plasmarnos una historia para beneficio de todos los que lo lean? Pero a grandes rasgos, ¿verdad? Porque acá el tiempo es un poquito limitado, pero ¿cómo fue transcurriendo esa niña que sale, o esa mujer que se desarrolla en Puerto Rico, que posteriormente va a Estados Unidos? Pero ¿cómo transcurre esa niñez, esa adolescencia y ya esa adultez mediana? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el meollo del asunto? Ay. Esta niña comenzó a ser abusada sexualmente desde los 6 años hasta los 12 años. Wow. Lamentablemente a los 7 años fue mi primer intento de suicidio, donde después de un acto de violación, pues decido
prenderle fuego en la parte de atrás de unos apartamentos donde vivía con un familiar, donde me encontraba con un familiar. Lamentablemente tenemos una mala idea de que cuando un niño es abusado es porque papá y mamá no están presentes. En mi caso, papá y mamá estuvo presente. Fui muy cuidada, muy amada por ellos. Pero yo comencé a crear ese hábito de callar y me volví experta en máscara. Una persona en una entrevista me preguntó cómo se puede ayudar a identificar cuando un niño es violado. A veces es muy difícil porque en mi caso yo me volví experta en poder ocultar lo que estaba pasando porque vivía la amenaza de que algo le podía pasar a mi papá y yo siempre fui la nena de papi y la nena de mami. Entonces esa niña comenzó a crecer guardando silencio y a taparlo todo y a callarlo todo. Y después de una violación, lamentablemente 7 años, comienza lo que es el suicidio, que me siguió por muchos años de mi vida, en silencio donde nadie lo sabía. Entonces viene la joven con malas decisiones, la joven tratando de conseguir amor, donde realmente nadie podía llenarla porque era un vacío interno que tenía que no había sido sanado. Y viene la adulta con 5 matrimonios, la adulta con intentos de suicidio, pero la adulta que amaba a Dios y seguía ministrando, porque en todo esto amaba a Dios con toda mi alma. Pero lamentablemente no había sido sana, no me había dado la oportunidad de que Dios entrara a esas áreas donde tenía que sanar el alma, porque es que nadie quiere que te toque la llaguita que duele. Y lamentablemente yo amaba a Dios, ministraba y hacía, pero esa área que dolía le tenía un candadito. Ahí no. Quiero tocar esa línea que va llevando usted, porque es bien importante, porque una de las cosas que nosotros constantemente estamos trabajando acá en lo que es el call center y toda la dinámica de nuestro ministerio, específicamente esas áreas donde usted muy bien está diciendo que aunque probablemente por fuera se veía bien, que estaba bien cuidada por sus padres, pero por dentro literalmente estaba rota. Esa herida fue producto de demonios. No, lamentablemente no. Y tengo un problema muy serio, que todos lo queremos encajar en que son demonios y no. Hay heridas que son provocadas por situaciones que tenemos que sanar, que tenemos que abrirla, que tenemos que hablarla, que tenemos que permitir que Dios entre ahí. No todos son demonios. Ahora, si no cuidamos, podemos, podemos entrar ahí, pero no, claro que no. No son demonios. Fueron provocados por personas. Claro que sí. Que la dañaron. Totalmente. Y esa es la realidad. Le dañaron el alma. Eso es así. Y trastocan esa fibra más íntima que la persona tiene, que es la autoestima y la valía. Así que esa línea es bien importante, porque cuando nosotros estamos hablando del comportamiento suicida, que es un proceso, es multifactorial. Hay muchos factores y uno no puede encajonar a una persona específicamente. No, porque es 2 más 2 son 4. No. Cuando trabajamos con el comportamiento suicida, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay distintas particularidades, distintas historias, distintas circunstancias que pasan. Incluso el que se quiere suicidar no lo dice. ¿Qué problema ese? Han encerrado. Y yo gritaba. Y yo sí gritaba. Yo no quiero vivir. Pero no lo creían. Ya de adulta. Tocaba puertas. El que se quiere matar no lo dice. Sí. Esa es parte de lo que es los mitos y el tabú. Porque piensan que una persona, ¿verdad?, que se ve muy bien, que está predicando o que vive una vida cristiana. No, hermano, dentro de las comunidades de fe hay decenas de personas que probablemente en el día de hoy están luchando no con demonios, están luchando con circunstancias que tuvieron en la vida que los dañaron. Desde niño, probablemente un abuso, un maltrato, un bullying literalmente, distintas circunstancias que no necesariamente lleva a una situación espiritual. Claro, afecta al espíritu, al alma y todo lo que nosotros somos, pero esto es un tema muy, muy importante para nosotros en esta mañana y en este día. ¿Qué
en ese caminar, ¿verdad? De su testimonio y de su vida que empieza desde niña con un abuso sexual consecutivo. Además de eso, ocurren otros eventos que fueron como que dañando a esa niña y esa adolescente ya que iba caminando en la vida. Sí, porque esa niña comenzó a tener muchos miedos. Entonces, fue una niña que intentaba esconderse tras un radio civil para hablar delante de la gente. Yo no hablaba, pero delante de un radio yo era muy poderosa. Entonces, eran máscaras, eran capas. Hablo en el libro de las capas que yo me ponía. Y pues lamentablemente crecí con todos esos dolores, viví con todos esos dolores y crecí cargándolo y guardándolo. Mi amado, que no se notaba. El que me veía no se notaba lo que yo estaba viviendo. Y mi frase perfecta, hasta hace unos años, hasta 3 años atrás, era: ¿cómo tú estás? Todo está bien. Todo está bien. No importa lo que yo estuviera viviendo, todo está bien. Como usted dijo ahorita, como una máscara. Una máscara. De eso y más vamos a seguir hablando con el apóstol Janet Santana, en su libro presentándonos en el día de hoy Marcas que Hablan. Y recuerde, como yo siempre he dicho, yo le digo a mi esposa, cuando yo me muera, ya yo sé mi epitafio: las heridas del alma y del corazón no son demonios, no se reprenden, se sanan. De eso y más vamos a seguir hablando en el próximo segmento de Paramédicos del Alma, así que no se retire, que esto está sumamente interesante. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Seguimos en este interesante programa que después va a estar por las redes sociales con el apóstol Janet Santana, que nos presenta su más reciente libro, Marcas que Hablan. Estábamos hablando en el segmento pasado sobre todas estas circunstancias que pasan en la vida de Ginette. ¿Ginette o Janet? ¿Cómo yo estoy aquí de un revolú? Ginette, ¿verdad? Sí, porque estoy como que así, es Ginette, ¿verdad? Y vemos cómo esa niña que fue maltratada, abusada sexualmente y posteriormente se va, como muy bien ella plantea, con una máscara luego en el transcurso de su vida. Así que una pregunta bien de seguimiento, bien importante. ¿Cómo cuántas veces usted intentó quitarse la vida? En el transcurso de mis años, como por 8 ocasiones. Wow. Varias ocasiones. Es bien interesante, ya siendo cristiana. Sí, ministrando. Y ministrando, Pastora. teniendo ministerio, pastora, full. Por eso es que es bien importante este tipo de programas. De hecho, nosotros somos el único programa en la televisión en Latinoamérica y yo creo que en gran parte que abordamos el tema del comportamiento suicida sin ningún problema, sabiendo, ¿verdad? Y rompiendo el primer mito, que hablar del suicidio no provoca que nadie se quite la vida. Eso es algo que tenemos que seguir rompiendo y quitando ese estigma y ese tabú. Al contrario, estos son espacios de esperanza que tenemos ya aquí tantos años hablando sobre estos temas, ¿verdad? En específico. Llega el momento de la crisis donde no hay retorno. Y hay 3 preguntas que usted hace en su libro, en la página 53
y en la 52 donde habla de la soledad y la esperanza. Es como un contrasentido, pero ella nos va a explicar, ¿verdad? Porque hay 3 preguntas que son sumamente importantes que ella en algún momento se hace. Y dice aquí, en múltiples veces traté de terminar con mi vida. Me odiaba. Odiaba mi cuerpo, odiaba mi historia, mi soledad. Mi soledad me preguntaba, ¿por qué a mí? O en mi soledad me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo esto? ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Cuéntenos. Yo recuerdo que en un momento tuve también el proceso de la muerte de mi hijo. Ujú. Y recuerdo que un día le pregunté al Señor, después de un evento muy grande de mujeres que habían sido ministradas bien bonito, llegué al hotel y le dije, ¿dónde tú estabas cuando mi hijo te necesitaba? Su respuesta me dejó sin argumento. Me dijo, estaba en el mismo lugar donde estaba cuando el mío estaba siendo crucificado. Extraordinario. Y ¿por qué a mí? Entiendo que Dios me dio una gran responsabilidad. En este tiempo la gente no quiere hablar, Ujú. la gente no quiere testificar, la gente no quiere ser transparente porque pues, pesa el ser transparente. Y yo entiendo que Dios me escogió cuando lo veo de esa forma y cuando comienzo a ver la responsabilidad, la confianza que tuvo papá de escogerme a mí para este proceso. Para que este tiempo tuviéramos en esta plataforma y poder hablarlo, porque la Biblia dice que en este tiempo la gente quedará por testimonio y si la gente no habla, entonces Claro. ¿cómo? Y el por qué a mí lo entendí después en la soledad, realmente le reclamaba a Dios. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Cuando tú estás en el proceso, tú no sanas, tú no puedes entender, todo esto oscuro, no hay solución. Ya cuando tú pasas al otro lado, que tú permites que Dios te sane, entonces tú ves, ya entiendo por qué a mí. Dios me escogió. Dios me confió este proceso para este tiempo, para la gente que lo están pasando, Ujú. para la gente que lo están viviendo. En ese tiempo no lo entendía. Hoy lo entiendo, pastor. Ujú. Hoy entiendo por qué a mí, por qué me escogió. Él sabía que yo podía con esto. Como mucha gente que me está viendo, que piensa que no puede, también puede porque hay solución. Extraordinario. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que la vida es color de rosa y que los ministros o las personas de Dios no pasan circunstancias adversas en la vida. Sus preguntas no están opuestas a una teología que está desde Génesis hasta el Apocalipsis. La vulnerabilidad del hombre. Jeremías le dijo a Dios, ¿por qué no hiciste del vientre de mi madre mi sepultura? David le dijo a Dios, yo quisiera tener alas como la paloma y desaparecer, ¿verdad? El gran escritor de la ley, Moisés, en un momento dado, cuando se confronta con la gran responsabilidad que Dios había puesto en sus manos, le dijo a Dios estas palabras. Sí, esta en su Biblia. Si yo he hallado gracia ante tus ojos, por favor, quítame la vida. Eso Y hace. pudiéramos hablar de Jonás, de Elías, pudiéramos hablar de Salomón y de otros muchos más que están ahí plasmados en nuestra Biblia, así en el Antiguo Testamento, hombres de los que nosotros predicamos y los vemos como los grandes héroes de la historia, ¿verdad?, bíblica. Así que esa vulnerabilidad es extraordinaria porque nosotros obviamente no estamos avalando aquí el suicidio, por eso es que tenemos este programa, ¿verdad? Para aquellos que siempre le buscan las 224 patas al gato. No, tiene solamente 4 patas, tiene el gato. Es que hay que hablar de este tema, visualizarlo y traer testimonios como el de ella y que usted lo invite también a sus comunidades de fe para que pueda hablar de estos asuntos que son relevantes para la sociedad de hoy. ¿Cuál es el momento o el punto de no retorno? Ese día, ese instante, esa noche, esa madrugada. ¿Qué fue lo que pasó? Donde Dios literalmente en su vida intervino. Acostumbraba a orar a las 3 de la mañana. Siempre digo que no es que hay un milagro, no es algo secreto. Ujú. A mí me encantaba orar a esa hora. Y ese día le dije al Señor, ya yo no puedo más. Ya no puedo seguir viviendo con máscara, aparentando que estoy bien y no estoy bien. Yo no quiero seguir viviendo. Y le dije, yo te pido que me ayudes a que de verdad se dé, que hoy se dé, porque habían sido varios intentos y no se daba.
Y esa madrugada, recuerdo que pisé mi guagua y se supone que ella se detiene cuando un objeto no identificado se para dentro de ella. Pastora, aquella guagua se detuvo, que yo me jamaqué dentro y yo pensé que había chocado algo. Y cuando abro mis ojos, la agua está en break, no había nada de frente. Pero la voz de Dios inundó aquel carro y me dijo, hasta hoy te limpio. Y Dios habló, pero también me tocaba a mí tomar una decisión. Y Claro. ese día recuerdo que le dije a una pastora, siéntame. Pero que usted es la pastora, usted es el apóstol, olvídate de los títulos. Yo lo que quiero es mi salvación ahora. Yo necesito salvarme porque estaba vacía, estaba sola, estaba acabada y ya no encontraba. Llega un punto, mi amado, en el que tú puedes aparentar, pero llega un momento dado en el que te va a alcanzar y no va a haber solución. Entonces, por eso me encanta el tema que también abordaste ahorita cuando mencionaste a los hermanos en la Biblia. Porque en la consejería uno de los proyectos que hago es ese. A los consejeros los llevo a la palabra. Claro. Y que vayan a Jonás, a Moisés, a Saúl, a David, y le hagan un análisis como consejeros. Y nos damos cuenta que no estamos muy lejos de parecernos a ellos. No estamos muy lejos. Sí, es extraordinario. En muchas ocasiones la gente se retrata en su voz, pero sí, ese soy yo. Lo que pasa es verdad que nos ponemos, como muy bien usted plantea en el primer segmento, muchas máscaras, ¿verdad? De Iron Man, de Wonder Woman. Yo le digo siempre a la gente, en la vida real y en el contexto cristiano y cuando somos líderes, ni los Avengers, ni Iron Man, ni Wonder Woman, no. Somos personas con nuestra vulnerabilidad que Dios utiliza para su gloria. Quiero reforzar algo que usted dijo en un momento dado, porque una de las cosas que estamos viendo en Puerto Rico es la alta incidencia de accidentes contra objetos fijos, 2, 3 diarios. Y muchos de los profesionales de la salud, cosa que nosotros venimos diciendo ya hace mucho tiempo atrás, están planteando que probablemente, no todos, pero es altamente probable que sea la manera y la nueva tendencia de las personas a quitarse la vida. Y eso está pasando por debajo del radar. No cae dentro de las estadísticas que nos trae el gobierno porque no se puede identificar. Pero de esa y con esa pregunta volvemos en el siguiente segmento, así que no se vaya, que esto está interesante. Bueno, ya en la parte final de esta hermosa historia de redención y de sanidad interior de la apóstol Ginette Santana, marcas que hablan, usted tiene que conseguir este libro y referirlo a otros también para que lo lean, que va a ser de gran bendición. Ginette le decía en el segmento pasado, en Puerto Rico hay una alta incidencia en estos últimos años sobre los accidentes contra objetos fijos. Y usted muy bien dijo en la intervención pasada de que esa noche, esa madrugada, usted decidió quitarse la vida y el Señor la detuvo. Literalmente ahí entra entonces ya el milagro poderoso que Dios hace. Pero ¿por qué escoger el quitarse la vida a través de un accidente de auto y no como las anteriores circunstancias? Lamentablemente, la reputación, el que dirán, el cuidarme de la gente. Yo lo había intentado como un mes anterior con muchos medicamentos, donde lamentablemente me encontraron y obró al punto de que no quedaba rasgo en mi estómago. Pero yo decía, van a decir se tomó las pastillas. Se suicidó, era más fácil decir,
no frenó, tuvo un accidente y pues el apóstol se mató en un accidente, pero realmente estaba atentando contra mi vida. Era el deseo de morir. Verbalmente decía el Señor, siempre he orado esta hora, por favor, permíteme irme esta hora porque yo no quiero vivir así. Wow, impresionante. Y su testimonio y el que hemos tenido también en otras, de otras personas, validan lo que nosotros venimos diciendo por hace mucho tiempo, ya hace años. Hay que darle una mirada, ¿verdad? Y cuando el gobierno nos presenta unas estadísticas ahí, eso hay que tomarlas con pinza porque no están este tipo de intentos y suicidios que están ocurriendo contra objetos fijos, no están los que pasan por overdose, aquellos que tienen esas condiciones de drogadicción, que se despiden literalmente de la vida, el suicidio crónico y otros términos que nosotros utilizamos acá, que pasan por debajo del radar y no se cuantifica. Lo que le queremos decir es, hermanos, que este tema hay que seguir hablando. Por eso es que ella ha levantado un ministerio poderoso y tiene la presentación del libro, una actividad hermosa, y es la razón por la cual está aquí, para bendecir su vida, para ayudarle. Así que, pastora, suyas son las cámaras. Kingdom Key nació de este proceso, nació para bendecir vidas que no tienen y que piensan que no tienen solución. Y realmente déjame decirte que si estás pasando por un proceso de suicidio donde tú sientes que ya no puedes, tú puedes comunicarte al 407-576-0039, al igual el pastor que tiene su call center para referir, para ayudar, para estabilizarte. El suicidio no es una opción. Quizás nosotros directamente no podemos atenderlos a todos, pero hay gente preparada para atenderte. Se levantó porque no había nadie. Y por eso estamos aquí. El 12 de septiembre estaremos presentando en Palmas del Mar, Humacao, de 4 a 8 este evento. Tenemos una registración que es gratis, totalmente gratis, pero queremos tener el conteo de las personas que van para poder recibirle, abrazarle, atenderles como es y escucharle. Y si también necesita, estamos allí, porque no simplemente es una presentación del libro. Pastor, el libro es importante para mí, claro, y amo lo que está escrito ahí, pero las almas, claro, las vidas, y que la gente entienda que hay esperanza y que el suicidio no es una opción, para mí eso es sumamente importante, porque yo pasé por ahí y no todo el mundo se atreve a decirlo. Gracias, gracias. Eso va a ser, la actividad va a ser el septiembre. Septiembre 12 de 4 a 8. En el área de Palmas del Mar. De allí hay como un salón de actividades, ¿correcto? Sí, sí. Así que en el área de actividades, interesante, importante, va a estar ella y usted aproveche, haga la asignación, compre el libro, allí va a estar de manera presencial y de una vez va también a estar autografiando su libro, que esto es una obra que es una historia que puede salvar vidas. Sí, sí. Así que, por favor, vamos a comprar este libro, vamos a auspiciarlo y invítela en otra oportunidad. ¿Usted específicamente en qué área de Orlando es que está, pastora? En Orlando, Florida. Orlando, en el mismo Florida. Centro de Orlando, Florida. ¿Y constantemente viene acá a Puerto Rico? Sí, viajo a diferentes lugares, estamos disponibles para bendecir sus vidas. Qué bueno. Así que esta es la historia de Ginette Santana, trayéndonos el libro Marcas que Hablan. Recuerda, como siempre nos despedimos en cada programa que tenemos, siempre habrá oportunidad para un mejor mañana y todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Así que gracias, apóstol Ginette, por estar con nosotros, y gracias a ti, amigo televidente, que estás todas las semanas con nosotros en este tu programa para Médicos del Alma. Te veo la semana que viene. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.